Bueno, muy bien, ahí hablábamos de seguridad, ahora hablemos de economía con Juan Buelker, que además es el asesor económico de Martínez. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿hay aumentos de impuestos previstos en un futuro gobierno del Frente Amplio? Porque decía Martínez hace algunos días, yo no quiero aumentar impuestos, pero no quiero tampoco decir que no voy a hacerlo porque tal vez voy a quedar atado de manos más adelante. ¿Cómo es la situación según usted? Nosotros tenemos muy claro que no vamos a incrementar la carga tributaria, eso lo hemos dicho desde el inicio. Nuestro plan, digamos, para bajar el déficit fiscal pasa por el lado del crecimiento, el crecimiento de la actividad. Eso genera, conteniendo también los gastos, un incremento de la recaudación que va por encima del crecimiento de los gastos y por lo tanto ese es el camino que nosotros pensamos. Ir por el lado de un incremento de impuestos, nosotros pensamos que no es lo adecuado porque la carga que tiene este país es una carga que está en niveles que son razonables de acuerdo a su desarrollo económico, pero no pensamos para nada incrementar impuestos. Ahora, hay en el programa del Frente Amplio hay sectores del Frente Amplio que manifiestan que el aumento de impuestos puede ser una posibilidad como para poder generar un crecimiento económico en el país en el momento de estancamiento. ¿Ustedes cómo responden a eso? No, claramente que un incremento de impuestos es recesivo, como también una reducción de los gastos es recesivo. Eso sin duda, o sea que por ese lado no pasa. Pero ya que hablan de algunos sectores, también es importante marcar que cuando decimos no pensamos incrementar la carga tributaria, que es lo que está en nuestra mente y en nuestra estrategia, también es claro que cuando dice Daniel, dice algunas variaciones, ¿qué pasa? Hay algunos temas, por ejemplo, cuando se habla de impuesto a la herencia, por decir una cosa, que está inclusive en el programa del Frente Amplio, es un impuesto que lo que está previsto es evaluar una posibilidad de hacer impuesto a las herencias elevadas. ¿Eso qué quiere decir? Hoy, por ejemplo, existe ya de facto un impuesto a las herencias que fue instaurado por la calle en los 90, que se llama ITP, Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona hereda la típica casita de sus padres, clase media básicamente va por ese lado, está grabado con ese impuesto, que es un impuesto que grava el 2%, ¿no?, de la transacción. Eso es sin ningún tipo de mínimos ni exoneraciones. Nosotros, por ejemplo, pensamos que no es razonable que pase eso y que otras herencias que pueden ser millonarias, en bonos, en activos financieros, están totalmente exoneradas. Entonces, pensamos, ¿no sería más equitativo reducir la carga tributaria para lo que tiene que ver con la herencia de inmuebles pequeños e incrementar levemente lo de los grandes para solo mantener la recaudación? O sea, sin incrementar la recaudación, pero hacerlo más equitativo. Entonces ahí uno tendría que decir, toco o cambio impuestos. Entonces, si uno dice, no voy a tocar nada, podría incumplir eso. Eso es lo que creo que quedó un poco ahí de manifiesto. ¿Sí? Nosotros, hay algunos cambios, puede ser por equidad tributaria, no incremento de la carga tributaria. Y es recesivo, dice usted, entonces, las políticas que plantea la oposición para poder ahorrar, por ejemplo, 1.000 millones de dólares, como manifestó la calle Pou, o como, por ejemplo, ayer en la conferencia de prensa de Talvi, cuando habla de la tasa de desempleo y dice que no va a reponer vacantes, asume que no reponería unos 9.000 puestos de trabajos públicos por año, serían 45.000 en 5 años, y ahorraría 1.000 millones de dólares. ¿Eso es recesivo para usted? No solo que es recesivo, sino que es totalmente irreal, digamos. Es impracticable tener esa reducción de funcionarios públicos. Vayamos un poco más a las cifras, al detalle, ¿no? Cuando en realidad miramos la cantidad de vacantes que hay por año, hay unas 26.000 vacantes en todo el Estado. Pero si uno hace el desglose y dice, bueno, dejemos de lado lo que es seguridad, educación, y la parte, digamos, de seguridad, educación y ahora salud. Y salud, perfecto. Muchas gracias. Ahí lo que pasa es que dejamos 13.000 puestos de esas vacantes afuera, con lo cual solo nos quedan los otros 13.000. Si dejamos las intendencias, que no es potestad del gobierno nacional, nos quedamos en 9.000. Si dejamos el Ministerio de Defensa, que la oposición no ha querido hacer cambios, nos quedan solo unos 6.500. Por lo tanto, lo que está planteando es no reponer ninguna de esas vacantes. Eso quiere decir que se desarma el Estado, hay que seguir dando servicios. Por lo tanto, entendemos que eso no es practicable, es algo que se está planteando por fines electorales, pero no es realizable efectivamente. ¿Y cuál es la política entonces para poder bajar el déficit fiscal que hoy está en 5%? Porque usted dice, no hay aumentos, exacto, no podemos ajustar tampoco a la baja, entonces ¿cómo? En primer lugar, tenemos que acometer una reforma importante sobre la seguridad social. La seguridad social es 1/3 del gasto público, entonces ha tenido un crecimiento que es
que es importante básicamente por políticas que se han entendido que son convenientes, pero para adelante tenemos desafíos demográficos, ¿no? Hay una población cada vez se envejece más, tenemos desafíos del cambio en los comportamientos del trabajo, por lo tanto eso es una reforma estructural que nosotros pensamos acometer, básicamente una fuerte discusión el primer año para luego generar una reforma consensuada con todos los actores de la sociedad en el segundo año. Eso en primer lugar. Pero puertas adentro, el Estado tiene que mejorar su eficiencia. Siempre es posible. Lo hemos realizado en la Intendencia de Montevideo. Eso supone tener un presupuesto que sea por programas y proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que la plata que se destina tiene nombre y apellido. ¿Para qué? ¿Quién es el responsable? ¿Qué vamos a lograr? ¿Cuáles son los cronogramas? Y hacer un seguimiento muy cercano a eso. Ahí podemos ahorrar y generar mejoras de ahorro, básicamente manteniendo ese gasto contenido. ¿Usted cree que es posible implementar medidas que ha llevado adelante en la Intendencia, medidas municipales, al gobierno? Sin duda, ¿sí? Sin duda. Es verdad que la complejidad y la política económica no es tan fácil, digamos, de llevarla en el gobierno nacional. Son ámbitos distintos, los actores son diferentes, el balance de poderes es diferente, pero entendemos que estas buenas prácticas, que es gestión por proyectos, revisar cada peso, asegurar que cada peso va efectivamente a los fines que nosotros queremos y ahorrar en aquellos lugares donde podemos ahorrar, es posible. A ver, a modo de ping-pong, vuelque rápidamente porque nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir. ¿No descarta ser ministro usted si se lo proponen? Yo creo que eso es especulativo. Hoy tenemos que estar muy centrados en el día a día. Hoy estamos en esta parte con orgullo, con felicidad, con mucha motivación. Nombres no se manejan, otros nombres. No, usted no ha escuchado otros nombres. No, para nada. Bien, inversiones a futuro son claves y fundamentales en este momento para poder hacer crecer la economía en momentos de estancamiento? Por ejemplo, la de UPM. Sin duda, la inversión es el motor del crecimiento de la economía. Por suerte, hoy estamos teniendo dos puntales, yo diría tres puntales que son muy importantes. Primero, UPM, claramente. 3.000 millones de dólares, se va a generar 6.000 puestos de trabajo en la construcción, 10.000 una vez que esté puesto en marcha, sin duda. ¿El segundo? Pero el segundo son las PPP. Es decir, las PPP son asociaciones público-privadas que está lanzando el gobierno en áreas de infraestructura vial y educativa también. También tenemos la parte del ferrocarril central. Sí. Eso genera empleo, mucho empleo, pero también dinamiza porque mejora los costos el ferrocarril sin duda. ¿Y el tercero? El tercer elemento son los acuerdos que estamos teniendo con el resto del mundo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur nos va a permitir ahorrar buena parte de esos 106 millones de dólares que estamos dejando en aranceles en la Unión Europea y eso genera mejora de los ingresos para los productores. Hay que convencer a Francia para que se termine de cerrar ese acuerdo. Gracias, Welker, por ahora. Muchas gracias.